Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy. Hoy me acompaña Cristian Castillo y tenemos invitado de lujo, ¿verdad, Cristian? Obviamente, don Quique creo que es uno de los grandes actores de la política reciente. Veremos cómo... Y tenía cola de gente que se quería tomar fotos con él hoy cuando entró acá al estudio. Así que nos acompaña el doctor Eduardo Suger Cofiño. Gracias, Quique, gracias, bienvenido. Cristian. Muy buenas noches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Por la invitación. Un placer. Lo hablábamos un poco antes fuera del aire y decía que hace más o menos 4 meses, cerrándose la inscripción, yo decía al público, la clase media urbana se quedó esperando la inscripción del doctor Eddie Suger. Y no hubo inscripción de Eddie Suger. No, Quique, esta vez ya no hubo inscripción. Fíjate que a mí me costó mucho el participar 3 veces, puesto que mi vocación y donde yo me siento muy feliz es dando, es educando. Y siento que así he contribuido lo más que he podido a Guatemala, aportando profesionales bien calificados. Y ahora me puse otra meta, antes de que viniera la próxima elección. A mí me ha dolido mucho que ninguna universidad de América Latina figure entre las 100 mejores universidades del mundo. ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo tengo que lograr que una de las universidades guatemaltecas figuren, por lo menos en el lugar 80 o 70, pero tenemos que entrar a figurar ya entre las universidades de excelencia en el mundo. Doctor Suger, parte de la formación y de la educación social es la educación política. Así es. ¿Cómo ve el doctor Eduardo Suger y cómo vivió el doctor Eduardo Suger todas las jornadas de manifestaciones sociales desde abril hasta la fecha y los resultados que ha producido? Mire, yo creo que este cambio del que todos hablan hoy en Guatemala es un cambio real y muy positivo. Yo en los muchísimos años que tengo, que vi muchos movimientos estudiantiles, porque yo realmente mi vida docente aquí la empecé en 1964, o sea, hace muchos años, estamos hablando 46 y 15, 51 años, donde empecé en San Carlos, en estudios generales. Y vi muchos movimientos estudiantiles, y vi la fuerza que tenían los movimientos estudiantiles. Ahora, si me remonto más atrás, pero ya no digo fechas, para que no calculen mucho los años, entonces digo, también viví esas manifestaciones de la Revolución de Octubre, yo vi cuando Arbenz se retiró del poder, viví la época de Ponce, vi a Ubico andar a caballo y en moto por el templo de Capuchinas, o sea, la fuerza del guatemalteco ahí está. Yo no me entiendo cuánto fue cuando ya se disipó y el pueblo dejó de protestar. Vio siempre que se venían problemas, la calidad de vida se deterioraba, pero no había unidad en nuestro pueblo, no había manifestación. Solo saben cuándo. Cuando se decía Belice es de Guatemala. Y había eso, reconquistemos Belice. Ese llamado, entonces sí nos uníamos todos. Pero lo contrario, miren muchachos, qué mal están las cosas, la economía, miren el hospital sin servicio, sí muchachos, estamos fregados, ¿verdad? Pero de pasar estamos fregados, nunca vi que hubiera una cohesión en la nación, y esto hay que aprovecharlo. Basado justamente en eso, y lo que preguntaba Cristian, los últimos 2-3 años, en varias entrevistas, planteabas que era irreconciliable la vida ya de Eddie Suger con la política electoral. Sí. Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. Fíjate, Quique y Cristian, yo participé, pero nunca estuve inscrito en ninguno de los partidos. Tanto que saqué una carta al Tribunal Supremo Electoral donde hacen constancia que yo nunca fui miembro de ningún partido político. Y me criticaban, usted Suger, 4 años se pierde, no sabemos de usted. Y cuando hay campaña aparece. Sí, porque me invitaba un partido a participar. Yo les digo, es que yo los 4 años trabajo y me interesaría hacerle la pregunta a esos candidatos que viven en campaña. ¿Sí? ¿De qué viven? Porque, pues, ¿a qué se dedicaron los 4 años? ¿Cuántos partidos te invitaron esta vez para participar en esta? Esta vez sí llegaron casi todos los candidatos a ofrecerme la vicepresidencia, a ofrecerme un superministerio antes de la primera vuelta. Y llegó incluso un candidato que había sido mi alumno, le tengo estima yo a él, y él me dijo, mire, yo estoy dispuesto a dejarle a usted la primera posición, pero entre. Y le dije, yo vi ya cómo se mueve, porque en Guatemala que hubiera política, tenemos que formar
esa formación política de alto nivel. Aquí hay mucha traición, hay mucha suciedad, hay muchos compromisos. Eso no es una participación, digamos, por eso es que le rehuye a la gente. Si Guatemala tiene muchísima gente muy buena, brillante, pero le dicen, métase a la política. No, vos, por baboso. Meterse ahí es desprestigiarse, entonces nadie quiere meterse. Eduardo Suger, o Suger, es una marca política, digamos, comprobada en campo. En las elecciones pasadas fue el tercer lugar. Sí. Y cuando quitamos la marca Eduardo Suger del partido, el partido con el cual usted compitió en estas elecciones tiene una caída estrepitosa, digamos, sí. Y un fracaso electoral estrepitoso. Estamos en este momento en la posibilidad de impulsar gobiernos meritorios. ¿Es la posibilidad en este momento de poder marcar un cambio en la política nacional y erradicar esa visión negativa que hay de la política tradicional? Yo creo que este es el momento, porque el pueblo lo está demandando. Y ahora depende de esos cambios que hagamos. O sea que esta elección que viene sí es muy importante, porque va a depender de la forma como hagan gobierno. La persona de los dos candidatos que van a segunda vuelta, ¿qué tipo de gobierno nos van a ofrecer? ¿Va a ser la misma forma de actuar o habrá algún cambio en el modelo de impulsar el desarrollo en el país? ¿Conoces a ambos candidatos? Conozco a ambos candidatos y he platicado con los dos recientemente. ¿Vas a apoyar a alguno de los dos electoralmente en esta segunda vuelta? Yo electoralmente no estoy, y se los dije claro. Yo no apoyo ni me meto en la elección ni hago campaña. Pero es mi deber como guatemalteco y se lo debo a los mismos estudiantes que tengo en la universidad, en que si hay problemas, los orientemos cómo resolver los problemas. Por ejemplo, debemos de crear nuevos modelos. Yo sí les dije, conmigo cuenten, no para un empleo, y lo digo claro y gracias por la pregunta. No quiero ningún ministerio, ni mini, ni superministerio, ni empleo público. No quiero ningún sueldo en el gobierno. Pero si puedo participar en la solución de un problema concreto que me plantee el que quede electo... Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos se quede electo. Porque ¿y cuál sería el área que más le llamaría la atención o que usted considera en la que puede hacer mejores aportes? Es que lo que pasa es que yo sí tengo, y lo podemos hablar muy largo, es decir, yo veo un concepto integral. Porque decimos educación, ahora decimos la educación, la salud, esto. Primero, ¿cómo se va a pagar? ¿Qué piensan hacer? La acción de este Congreso actual y los aspirantes a la presidencia deben estar muy preocupados. ¿Cuál va a ser el presupuesto? Porque decir, impulsemos educación, tantos millones para salud, aparte es la necesidad que hay, que es enorme, y aparte es el problema de cómo lo financiamos. Vamos a financiar por deuda, vamos a acabar de hundir este país. Entonces tenemos que en el siguiente segmento vamos a hablar con el viceministro de Presupuesto de ese tema justamente. Esto es lo más importante. Entonces digo, para los dos candidatos deben de saber, y el Congreso, y el actual presidente y vicepresidente que asumió ayer, deben de estar trabajando intensamente en ese presupuesto, porque hay que estudiarlo muy bien. Y ya no podemos endeudar más. Tiene que preverse incluso a qué plazo y cómo se va a empezar a cancelar la deuda. Generó mucha expectativa cuando trascendió que en alguna medida ya algunos o los dos candidatos se habían acercado a usted a solicitarle el apoyo. Sí. La expectativa va en la línea. ¿Veremos a Eduardo Suger pidiendo el voto por alguien? No, eso seguro no. Yo de la campaña y de política no voy a estar. ¿Qué es lo que yo veo? Veo un presidente que llega y, como hacen en muchos países, ¿dónde está usualmente el talento acumulado? En las universidades. Ahí están. Y presentarles problemas reales a los estudiantes de maestrías, de doctorados o que están próximos a graduarse, es una fuerza de apoyo para el desarrollo del país. Por ejemplo, si alguien cree que los Estados Unidos desarrolla sus cohetes y todo con empresas del Estado, no es falso. Se desarrollan en el Caltech, en el Instituto de California. Entonces, si alguien cree que todos los estudios de petróleo lo hacen pagados los petroleros, no. Se hace en la Universidad de Texas, en laboratorios de química. Entonces, podríamos equipar laboratorios. Por ejemplo, yo hablaba de un problema.
el problema de la roya del café que afecta a Guatemala y a muchos sectores. ¿Por qué no crear en una universidad, la que desea hacerlo, un laboratorio de genética y de investigación sobre la roya? Porque la universidad hace investigación y prepara profesionales, y el gobierno debe ser un ejecutor. Entonces, que le dé la tarea de echarse la craneada hasta para el diseño de carreteras, donde calculen cuánto debe costar el tramo carretero de aquí para acá. Lo hace la universidad, incluso dice, los constructores son estos que deben licitar y el costo estimado es esto. Eddie, ¿por qué se ha desconectado tanto la academia justamente de toda esta función pública? Porque las personas que llegan desde la presidencia para abajo tienen una formación a veces muy lamentable, no se han acercado a la academia. Hemos tenido presidentes que realmente no tienen una educación sólida y un pensamiento sólido, digamos, para entender qué tipo de estructura nueva puede hacerse en el país. Sí. Doctor Suger, ¿consciente usted que la marca Suger, con solo el hecho de tener a la par, le suma a cualquiera de los dos candidatos? Es decir, el solo hecho de hacer público, yo me comuniqué con el doctor Suger y él me va a apoyar, eso ya genera un efecto de arrastre o algún efecto de incidencia en el voto. ¿Por qué salir en segunda vuelta y no en primera vuelta con este tipo de planteamientos? Bueno, es que a mí se acercaron todos. Y le digo, yo le puedo hacer planteamiento a todos, pero imagínense, Cristian, ¿cuánto tiempo invertir en todos? ¿Se los que van a sacar nada? Ahora, de estos dos sí ya son importantes, porque uno de estos dos actores va a ser quien nos va a gobernar. Y sí tenemos, yo siento que el que quede, tenemos que apoyarlo. Todas las personas, no apoyarlo en la campaña, hay que cada quien escoja a su candidato, pero apoyarlo, no podemos dejar que el país vaya a la deriva porque quedó A o B. Como quedó ese yo no me meto. No, debemos de meterlo, debemos también de auditarlo, como el pueblo está auditando ahora. Eddie, ¿y esta administración? Ayer queda electo Juan Alfonso Fuentes Soria, sí, exrector de la Universidad de San Carlos, está el doctor Alejandro Maldonado, de presidente, y está haciendo un llamado también el presidente Maldonado a que quienes quieran y puedan aportar, sin compromisos con nadie porque no hubo campaña, que quieran aportar en este momento, en estos siguientes 4 meses. ¿Te acercarías en este momento con el presidente Maldonado a aportar o apoyar en alguna de estas modalidades? Es que aquí que el único aporte que se le puede decir y nos puede dejar en el tiempo que queda el señor presidente, aunque hay independencia de poderes, es ejercer presión para elaborar un presupuesto que nos va a permitir financiar los proyectos que se van a hacer. Si Maldonado, a quien yo respeto mucho, es un hombre muy preparado y es verdaderamente un hombre que ha tenido un buen papel, se ha desempeñado muy bien en los tribunales, es un abogado de altísimos quilates. Con solo que dejar el presupuesto bien organizado y aprobado por el Congreso, con eso ya se ganaría mucho. Pero que el pueblo se enterara, miren señores, la deuda es esta, las asignaciones son estos, porque acabo de ver, me parece, ustedes me corrigen por favor, en una prensa los presupuestos que tenía cada ministerio y lo ejecutado por la gran diabla, es un 20%, ¿dónde está la plata? Si se debe tanto, ¿qué se hizo con eso que no fue ejecutado? Entonces, si en estos 2, 3, 4 meses que quedan, el señor presidente Maldonado y su vicepresidente nos arreglan el presupuesto, vaya, ese es un suspiro grande, porque eso es el fundamento para lo que se le pueda ofrecer al pueblo, qué obra vamos a hacer. Usted afirmaba hace un momento que el nivel de endeudamiento ya está llegando a puntos de riesgo. Sí, en los parámetros internacionales ya, digamos, hay algún nivel de desconfianza respecto de los préstamos hacia el país. Así es. Sí. Y además, la tendencia a nivel mundial es que después de los indignados o de los movimientos de calle, se pasa a una crisis económica. Así es. ¿Cómo percibe usted que pueda afrontar el próximo gobierno esa amenaza de la crisis económica, además de la desaceleración de la economía china, que también está amenazando que el año entrante podría generar algún nivel de impacto? Mire, Cristian, usted tiene una visión más profunda que la mía, porque usted se ha dedicado mucho, y lo he estado escuchando en sus análisis políticos. Usted es un analista real. Yo en la vista mía, como profe de física y matemáticas, ¿verdad?, le digo, yo lo que veo es que
el movimiento fue muy fuerte, el movimiento social, pero se olvidaron del Congreso. Entonces, y el Congreso realmente no sé cómo va a operar. Fíjese que yo me opongo a lo siguiente, y corríjanme por favor ustedes como expertos en ciencia política. A mí me enerva que vengan y digan, aquí está la bancada del partido A y la bancada del partido B. Esa gente fue electa como representante de un departamento. Debía ser la bancada de San Marcos, la bancada de Quetzaltenango, la bancada de Escuintla, que es a los grupos humanos a quienes se deben. No tienen que integrarse a defender un plan del partido. El partido debe ser para mí solamente el vehículo para llegar. Y después los diputados de Quetzaltenango se deben a Xela y no se van a juntar con los de la capital y otro para velar por los intereses del partido. En otros países funciona así, en el sentido que aunque queden electos por republicano, demócrata, PRI, PAN o cualquiera en cualquier país, una vez estando ahí sí hacen lo que ellos llaman un bloque de su estado o su departamento para poder gestionar proyectos. Ahora, acá en alguna forma también lo hacen, pero eso ha generado también la posible corrupción de que cuando gestionan esos proyectos también tienen al ejecutor, también tienen al cobrador y también tienen la chequera donde se van a meter la plata. Esto ha distorsionado un poco este esquema. Sí, tenés razón. Es decir, tenemos que pulir bien el esquema, pero siento yo que sí faltó presión de nuestro pueblo, de todos nosotros, sobre el Congreso. Se lanzó todo a la furia, que estuvo correcta, sobre el Ejecutivo, porque los malos manejos eran demasiado obvios, la verdad, entonces sí, no se podía continuar así. Pero el Congreso tiene mucha culpa, digamos, ese endeudamiento, esa levantadita de mano, eran sospechosas. Claro está que el castigo lo recibieron ahora en las elecciones, ¿verdad? Has tenido relación con muchísimas generaciones, lo digo por los años que dices, has estado dando clases desde la San Carlos y demás. ¿Se ha visto algún cambio en la identificación, en la relación de esos estudiantes para con los problemas que habían alrededor, o los has visto cada vez más aislados de esos problemas, tanto en las universidades privadas como públicas que has estado? Yo los veo cada vez más aislados de los problemas. Por ejemplo, antes, digamos, se sentía la fuerza de San Carlos involucrada en los problemas nacionales, porque había un conflicto social demasiado exacerbado. O sea, estábamos realmente cociéndonos en el conflicto social. Pero se calmó ese conflicto en teoría, porque el problema sigue, ¿verdad? Pero ya no es el problema entre izquierda y derecha marxista, eso ya no es el problema. Entonces yo he visto que los estudiantes ahora tratan de lograr excelencia profesional para irse a Estados Unidos, para irse al Japón, Europa, tienen muchas oportunidades. Antes, digamos, eso sí continúa. La carrera que más estudiantes tiene es Derecho. De verdad, todos, como que Guatemala sí tiene, es el colegio más grande. Yo cuando pasaba por Totonicapán y todo, muchachos que quieren estudiar los patojos, Derecho, todos querían Derecho. Entonces yo le decía, pero con esos bosques que tienen, ingeniería forestal, industrias, agroindustrias, no, el Derecho es mejor. Entonces digo, si los estudiantes hay más ahorita afluencia al área tecnológica, robótica, están las facultades inundadas, mecatrónica, telecomunicaciones. Primero, digamos, a mí me llamó la atención para la campaña. En San Ildefonso, Iztahuacán y Cabricán, norte de Huehuetenango y de Quetzaltenango. Yo le preguntaba y decía, ¿qué quieren que se haga aquí? ¿Qué tipo de empresa? ¿Cómo nos desarrollamos? Queremos un call center. Decía, ¿un call center? Sí. Es que ya están retornando gente nuestra de Estados Unidos que ya habla inglés. Y solo con establecer centrales de comunicación con los migrantes restantes, manejar temas, digamos, de transferencia, de poder transferir necesidades familiares. Se pueden armar una infinidad de negocios, de microempresas de alta tecnología. Si ya tienen acceso al Internet, tienen acceso a la computación. Es increíble, yo nunca pensé quién iba a decir qué ruta más larga. La ruta de von Neumann en la Segunda Guerra Mundial, buscando una computadora para dirigir un cohete para bombardear Londres, a estar en Ixcango, en Nevaj, y ver clases de computación, academia de computación. Y uno dice, pero en Nevaj, academia de computación, si ahí están.
Esa variable, doctor Suger, impactó en los resultados electorales del 2015. Sí. ¿Cuál es su evaluación de cómo la variable tecnología, smartphone, internet, etcétera, cambió los hábitos del votante guatemalteco? Definitivamente sí. Fíjese, Cristian, que si vemos la historia de las dictaduras, si hablamos de Hitler y hablamos incluso del mismo Fidel y todo, el primer paso es cerrar la comunicación. Un pueblo comunicado, un pueblo informado, es muy difícil de gobernar. Y el problema que el gobierno de Guatemala tendrá en el próximo tiempo es que ahora sí hay información. Por ejemplo, ustedes son informadores sociales que están informando a diario y se ve por todos los medios. Tenemos el internet. Esa viralización de algo, hay un mensaje. A mí me han molestado desde ayer porque si yo voy a ir por Sandra, mi voto es secreto. Yo solo dije, el que llegue, si me necesitan, sin sueldo, sin nombramiento, no quiero ningún cargo, pero sí que nos dieran tareas, un encargo. Miren, ¿por qué no nos dan una idea cómo resolver el problema de la desnutrición infantil en la aldea número tal? Entonces juntamos estudiantes de diversas áreas y nos tiramos al problema y le damos al gobierno, esta es la solución y cuesta tanto. Era la pregunta esta de cierre, porque aunque la hicimos al inicio, hay gente que nos empezó a ver a media entrevista y reiteraban esa pregunta. Como sale el anuncio ayer de Sandra Torres diciendo, invité al doctor Eduardo Suger a que sea parte de mi equipo de notables, la respuesta a esa interrogante que la gente tiene es, ¿va entonces Eduardo Suger con Sandra Torres? No, yo no voy con ninguno, yo voy con el que quede. Voy con Sandra Torres cuando ejerza, no para la campaña electoral. Voy con como es Jimmy Morales, cuando ya esté ejerciendo y él me necesite para algo. Y me necesite no solo Eduardo Suger, sino que yo conforme un equipo de profesionales y estudiantes y nos den problemas concretos. Por ejemplo, a mí en lo personal me interesa mucho el problema en educación, que tenemos que enfrentarlo. Y sí me gustaría que participáramos un grupo, si bien de diferentes universidades, como sea, de gente que nos interesamos en el problema, porque realmente creo que este gobierno la acabó de planchar con eso del bachillerato para magisterio y quitó las normales, cuando debemos de tener normales de calidad mundial, donde se formen maestros y no pasen por una formación de bachilleres, sino que ahí se les inculque ese amor a la educación de veras. Doctor, preguntas rápidas. ¿Qué piensa de los planes de gobierno de tanto de la licenciada Torres como del licenciado Morales? Y nos preguntan en las redes cuál es su ideología política y económica. Mire, yo mi ideología política y económica es difícil, ¿verdad? Porque yo lo que creo es en que yo sí voy a enfrentar, para resolver el problema del hambre no hay ideología. Los problemas son muy claros y muy así, no voy ahí con ideologías. Al hablar de ideología se tiende a hacer bla, 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 wiri, wiri, van discursos y van páginas, cuando el problema, Camotán, Jocotán, ahí tenemos, por ejemplo, programas de enfermería nosotros. El problema es muy claro. ¿Qué recursos tienen? ¿Qué personal capacitado tienen? ¿Faltan enfermeras? Sí, preparemos las enfermeras. ¿Es eso comunismo? ¿Es eso libertarismo? No. Ahora, sí creo, porque uno lo siente en sí mismo. No lo digo por el matrimonio, ¿verdad? Pero digo yo, el valor más preciado es la libertad, ¿verdad? Incluso digo en el matrimonio la libertad es parte de que sea estable, ¿verdad? Entonces, uno ser libre de poderse expresar, de poder actuar, de poder optar al trabajo, garantizar la libertad de la sociedad es lo importante. No creo que un gobierno deba administrar ningún proyecto, sino que debe el gobierno contratar y licitar a alguien que vaya a hacer o ejecutar el proyecto. Para solo tratar de definir un tantito el tema ideológico. ¿Más gobierno o menos gobierno? Menos gobierno, pero un gobierno que más efectivo en lo que sí le compete solo al gobierno. No podemos los guatemaltecos hacernos cargos de la seguridad o vamos a andar todos con pistola matándonos, no. Entonces el tema de seguridad sí es del gobierno. El tema de educación es muy discutible. Que toda la población debe ser educada es lo que todos los guatemaltecos ansiamos. Pero ¿quién va a manejar el proyecto educativo?
creo que deberíamos de manejarlo con las diferentes comunidades, un sector, digamos, dedicado a la educación y unido con un factor dedicado a la producción. Eddie, muy agradecido y honrados. Yo gracias a ustedes, de veras, qué agradable una entrevista así. Muchas gracias. A Cristian sí lo conocía solo por sus por la televisión. Lo leo en sus análisis también. Muchísimas gracias. Ha hecho excelentes análisis. Gracias, Eddie. Usted es de Hipnusac. ¿Verdad? Sí estoy enterado. Y aquí que lo he conocido toda la vida. Eso sí, él es menor que yo, ¿verdad? Yo sí le llevo unos cuantos años. Pero Gracias, tengo un gran aprecio. Gracias, Les agradezco mucho y sí creo que quede claro que yo no estoy en campaña, ni en la campaña levantando por nadie, ni digo vote por fulano, por perencejo, no. Mi voto es secreto. Hoy en la mañana cabalmente me preguntaban, porque las declaraciones de Sandra fueron así como que yo ya estaba contratado y no. Y ahora yo sí dije, porque es mi percepción. Yo no conocía a Sandra de antes. Cuando he hablado con ella, que he hablado varias veces ya, me impresiona lo que ella conoce, la estructura de gobierno. O sea, que ella empapada está. Ella no hizo gobierno, porque fue la primera dama. Uno dice, no, que ella mandaba eso, yo no Pero yo le pregunto a ella de gobernación, le pregunto de esto, le pregunto de educación, y sabe exactamente cuáles son los puestos claves y cuáles son los donde hay que enfocar el problema. O sea, y me llevo bien, o sea, la señora me cayó bien, la admiro, de que tenga la galleta, porque yo ya hice los recorridos, no todos los que ella ha hecho, ¿verdad? Pero eso sí quiere galleta. Jimmy Morales, me gustó su manera de expresarse, francamente, refleja ser un hombre muy abierto, muy claro en su pensamiento, no es un hombre que ande ocultando nada, se ve. Entonces digo, a mí me parece que cualquiera de los dos puede hacer un muy buen papel. Pero mucha gente se enojó porque dije que a mí Sandra me pareció una persona de carácter, una persona preparada para ejercer la presidencia. Y seguramente no me parece solo a mí, puesto que quedó en segundo lugar. Y el otro señor también a más le parece que también puede ser. Yo en campaña no estoy y seguro, y gracias por darme el chance, yo no voy a trabajar de nada ahí. Yo daría asesoría gratuita, sin sueldo, y que quede claro, integrando equipos de gente que tampoco va a querer sueldo, porque son profesores y estudiantes que queremos un mejor futuro. Gracias, Eddie. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Vamos a las redes sociales con Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. Vámonos a las redes, muy rápido. Nos dice Ricardo Durán, Sugar era sin duda la mejor opción para Guatemala, lastimosamente, como decía Cabral, bueno. Nos dice también, viendo al doctor Eduardo Sugar, mientras me sudan los ojos pensando en que él pudo ser nuestro presidente. Estuardo, si hubiésemos electo al doctor Eduardo Sugar hace 4 años, otro gallo le cantara a Guatemala. Claudia, esta entrevista llora sangre, él debería de ser nuestro presidente, mi mayor admiración y respeto. Y Raúl, a todo esto, nunca hemos sabido la ideología económica de Eduardo Sugar, progresista, moderado, conservador, es su pregunta. Hasta aquí llegamos con las respuestas que hemos tenido a través de Twitter. Vamos a la pausa y al regresar una segunda entrevista con Quique Cristians. Estamos presentando. Y estamos de regreso acá en este jueves a las 8:45 y en este segundo segmento, justamente como le dijimos al doctor Sugar, vamos a hablar del presupuesto general de ingresos del Estado de la Nación, que debe aprobarse antes de que termine este año y que ya fue enviado, 1 de septiembre se envía formalmente al Congreso de la República. Y para hablar de ese tema nos acompañan Edwin Martínez, quien es viceministro de Administración Financiera del MinFin, encargado del presupuesto del lado del Ministerio de Finanzas, y nos acompaña Abelardo Medina, investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y vamos a arrancar con Edwin, agradeciéndoles a ambos que nos acompañen hoy acá. Decía el doctor Sugar, este es de los temas más importantes en este momento y complicado, Edwin, hacer un presupuesto basado básicamente en todos los aspectos técnicos que se tienen del lado de gobierno, más no necesariamente en el ambiente político de quién va a ejecutar el presupuesto el próximo año. ¿Complica eso un poco presentar un presupuesto y no saber con quién se va a discutir en el Congreso de la República? Bueno, gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que para el Ministerio de Finanzas es importante poder
aclarar este tema. En relación a tu pregunta, bueno, creo que tiene ventaja y desventaja la situación que se ha estado viviendo, principalmente la situación política en el país, porque como Ministerio de Finanzas Públicas se permitió preparar un proyecto de presupuesto, creo yo, bastante técnico, sin una injerencia política como en años anteriores, ¿verdad? Y el presupuesto, pues el proyecto de presupuesto es uno de los instrumentos de desarrollo, creo yo, más importantes para el país. Y entonces, por eso ustedes pueden ver las cifras, el proyecto de presupuesto para nosotros, técnicamente, es un presupuesto bastante conservador. Y esto, pues, no al mencionarles de que no hay una influencia política es porque no se dio lo que se daba en años anteriores, en decir, no, mire, al ministerio tal, súbale este monto, póngale esta fuente de financiamiento, ellos van a hacer esto, van a hacer lo otro. Eso en este proyecto de presupuesto no se dio. Y entonces, por eso es de que ustedes ven, la diferencia son 1.800 millones, ¿verdad? Y básicamente esos 1.800 millones van orientados, el pago de la deuda fiscal son 1.700 millones que no estaban en el proyecto de presupuesto 2015 y que hoy se incorporan al proyecto porque es una situación legal que el Ejecutivo tiene que considerarlo, ¿verdad? Entonces, no hay, creo yo que no hay razón y es importante que tal vez los analistas, los políticos lo vean así porque puede ser un buen punto de partida para que las instituciones como que empiecen a eliminar esos bolsones que se han quedado o que dejan cuando formulan su proyecto de presupuesto. Entonces, incluso ahí la orientación está a que cada institución tiene que ajustar su gasto, hacerlo prioritario y básicamente ajustar el funcionamiento de cada una, ¿verdad? Porque si ustedes comparan el proyecto de presupuesto con el presupuesto aprobado para el presente año, la mayoría de instituciones bajan y suben aquellas como educación, sube 592 millones, ¿verdad? Sube el Ministerio de Mucho de ello estrictamente en salarios. En salarios. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación tiene, por el pacto que se firmó hace 3 años, donde hubo un aumento de 8, 10 y 12% para el magisterio en cada uno de los años, eso tiene una implicación bastante fuerte en el salario y también en lo que es el escalafón para los maestros, las prestaciones y todo. Entonces, posiblemente los 592 sean insuficientes, pero al ministro de Educación que esté en el 2016 tendrá que ajustar su gasto de funcionamiento para priorizar los salarios, ¿verdad? Don Abelardo, ya se hablaba, digamos, de la tendencia del endeudamiento y era uno de los temas que le preocupaba mucho al doctor Eduardo Suger, que lo dejó puesto sobre la mesa. ¿Cómo terminar de financiar el presupuesto 2015 y cómo financiar el presupuesto 2016 cuando tenemos una moral tributaria bastante golpeada por todos los escándalos de este año? Primero que todo, muy buenas noches, es un gusto estar por acá con ustedes. Yo creo que hay que ver una situación muy compleja en ese punto. En primer lugar, de acuerdo a los resultados de la recaudación tributaria publicados el 31 de agosto, estamos previendo de que la recaudación se va a quedar alrededor de 4.500 millones de quetzales por debajo de lo previsto. Eso sin incorporar el potencial efecto que pudiera causar la noticia que circuló el día de hoy de que la Corte de Constitucionalidad habría declarado inconstitucional algunos impuestos. Y particularmente en este año tendría un pequeño efecto sobre la recaudación el impuesto a la distribución de cemento, que nos dejaría con 52 millones de quetzales menos. Si es correcta este pronóstico, obviamente lo que tiene que hacer, y lo ha estado haciendo de alguna forma el Ministerio de Finanzas, es forzar a que haya una disminución en los gastos. Sin embargo, seamos bien honestos, lo que ha sucedido es que hemos tomado una especie de ancla, o sea, nos hemos basado en el objetivo de que no se incremente el déficit, no que se incremente la deuda, y entonces lo que hemos hecho ante la disminución de los ingresos es que hemos restringido significativamente el gasto, especialmente en aquellos rubros de interés social, y por eso es de que nosotros vemos permanentemente impactos en el área de salud, impactos en el área de educación, impactos en el funcionamiento de la policía, etcétera. Pero esto básicamente lo que ha sido provocado, como ustedes lo decían muy bien, es porque hay una moral tributaria muy deteriorada. ¿Qué estamos previendo nosotros para el otro año?
Efectivamente, este año esperamos que la carga tributaria termine en alrededor de 10.3%. Según nosotros, la carga tributaria el otro año va a ser 10.1%. El presupuesto y aquí está en el presupuesto de 10.5. 4.4. El presupuesto considera 10.4, pero está esperando que la administración tributaria, por sus mejoras administrativas, va a incorporar 1.500 millones de quetzales más. Situación que nosotros ponemos en cierta tela de duda porque la administración tributaria no tiene un funcionamiento óptimo actualmente. Pero también hay que considerar que el propio presupuesto no está considerando los impactos que van a resultar de esta declaración de inconstitucionalidad. Por ejemplo, solo en el impuesto a la distribución de cemento, el otro año ya ese presupuesto lleva 237 millones de quetzales inflado, que no se recaudarían, es imposible que se recaude. Entonces, lo que sí vemos es que es muy difícil pensar, yo sí discrepo un poco con Edwin, en el sentido de que consideremos que el instrumento actual de Guatemala de desarrollo es el presupuesto. Definitivamente el presupuesto no es un instrumento de desarrollo. Básicamente lo que hicimos fue simplemente tomar el presupuesto que estaba 2015, más o menos dejarlo igual, hacer algunos acomodos hacia arriba o hacia abajo para que el déficit y la deuda no me crezcan más allá de donde estaba. O sea, lo que hicimos fue simplemente plantear lo mismo para que quien llegue trate de sobrevivir con una situación financiera similar con al un de este año. ajuste que es el tema del pago de la deuda, porque sí está presupuestado el pago de la deuda de una forma donde aquí viene parte de las discusiones ya del lado más político y técnico financiero. Estamos cambiando deuda que era de largo plazo a bajas tasas por deuda interna de corto plazo con tasas más altas y esa es parte de por lo menos de los argumentos, por ejemplo, de Encuentro por Guatemala. Pero yo creo que eso no fue voluntario, o sea, no veo de que se le pueda criticar al Ministerio de Finanzas porque ellos hayan hecho un mal trabajo en esa situación. Lo que sucedió es que la situación política y lo que de alguna forma fue provocar una especie de cierre virtual de las ventanillas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando los compañeros de finanzas hicieron el presupuesto y vieron que teníamos un déficit, con algo hay que financiarlo. Y entonces simplemente, como no tenían créditos debidamente negociados, lo tenían que financiar con bonos. Entonces sí es cierto, una de las deficiencias reales del presupuesto que enfrentará el nuevo gobierno es que el financiamiento va a ser con deuda más cara, ¿sí? Simplemente porque va a ser vía bonos. Ahora, señor viceministro, ¿con qué recursos va a contar el gobierno entrante para empezar a funcionar el primer trimestre? Bueno, ahí está una situación complicada, porque cerrar el 2015 está siendo difícil, ¿va? Ustedes ya se han dado cuenta del ajuste drástico que tienen las instituciones. Básicamente se está pagando salarios. Y funcionamiento. Y lo básico, agua, luz, teléfono, los arrendamientos, por los problemas legales que puedan derivar en las instituciones. Entonces, esto va a hacer de que no queden muchos recursos en caja para enfrentar el gasto y principalmente enero. Enero, por lo menos hay que tener 2.500 millones de quetzales para el pago del aguinaldo, el pago a las municipalidades y los fondos rotativos de las instituciones, ¿verdad? Porque a las municipalidades hay que pagarles el 15 de enero legalmente. Y entonces hay que buscar las fuentes de financiamiento. Yo creo que una ventaja es de que el presupuesto del 2016, de ser aprobado, bueno, tiene 11.000 millones de bonos, ¿verdad? Trabajar desde este año, dejar todo listo y empezar a colocar en el mes de enero. Es un problema más de caja. De caja, ¿verdad? Porque que sobren recursos en este año está difícil. Porque, por ejemplo, el gasto mínimo o los recursos mínimos que se requieren mensualmente es alrededor de 4.500 millones de quetzales. Y los meses de septiembre y octubre en recaudación son de 3.200 y 3.500. Entonces, noviembre sí tiene 5.500 millones, pero no compensa lo que se puede. Habla de arrancar con caja de 300 y tantos millones. O sea, estamos arrancando con sencillo en la caja realmente. Claro, no quedan muchos recursos. Entonces, y lamentablemente la recaudación de los últimos días de diciembre llega hasta el 10-12 de enero, ¿verdad? Entonces, sí va a ser complicado el arranque del nuevo gobierno, porque todavía es hasta el 14, ¿verdad? Los primeros 15 días serán complicados y por eso es de que tenemos que en finanzas empezar todo el proceso para
poder colocar al menos parte de los bonos, ¿no? Don Abelardo, por un lado tenemos el problema de caja que refiere el señor viceministro y por el otro lado la presión de algunos sindicatos que están todavía como esperanzados en que haya una cobertura de beneficios que fueron negociados más o menos en función de los pactos colectivos. Y usted planteaba que hay una baja en la inversión social. ¿Cómo se compensan esas contradicciones? Bueno, de alguna forma, básicamente lo que sucede es que el pago de salarios se consideran gastos de funcionamiento dentro de la ejecución presupuestaria. Por supuesto que habrá que evaluar en su momento, el nuevo gobierno deberá hacer una evaluación sobre la pertinencia de los convenios colectivos de condiciones de trabajo. Obviamente es aquí donde se nota muy importantemente la ausencia de una ley de servicio civil general que de alguna forma evite este tipo de divergencias que se dan en la contratación de empleados en el sector público. Lo que sí es cierto es que todos los sectores, y ustedes lo han podido escuchar, salen los sectores representantes de la educación y dicen que no son los recursos suficientes para promover educación. Salen los sectores vinculados a la niñez y adolescencia y les dicen exactamente lo mismo. Salen los compañeros que trabajan en el área de salud y les dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque el presupuesto no es un instrumento de desarrollo. Lo que estamos realmente viviendo es una administración de la escasez en el Ministerio de Finanzas. Y yo quiero abonarme a lo que decía Edwin, porque si queremos ponerlo un poco más dramático, hay que recordarles que muchas de las instituciones, como el sector salud, hace compras previas a que tengan la disponibilidad. No necesariamente es lo correcto y no necesariamente es lo legal, pero lo hacen. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Cuando llegue el nuevo gobierno, se va a encontrar que no va a tener recursos de forma inmediata. Y precisamente por eso en ICEFI nosotros hemos destacado mucho que los candidatos desde ahora deben preocuparse, porque nosotros realmente vemos muy difícil que uno u otro pueda cumplir cualquiera de los ofrecimientos de campaña que hizo, porque no va a tener recursos el otro año para cumplirlo. Si nos damos cuenta que en el mejor de los casos se aprobara el presupuesto que los colegas del Ministerio de Finanzas trasladaron, uno se preguntará en dónde vamos a sacar para dar más recursos en programas sociales, o en dónde vamos a sacar más recursos para profundizar la Pero tenemos aquí solo una salud. pregunta, porque justamente, a ver, las normas presupuestarias restringen movilidad de las partidas, pero teniendo un año donde quien va a gobernar no necesariamente participa de este proceso de aprobación, ¿cuán flexible quedan dentro de los techos presupuestarios modificar algunas de las partidas que plantea Abelardo para que el próximo gobierno pueda reajustar de acuerdo a sus prioridades? Bueno, al menos el proyecto de presupuesto en el tema de normativa no tiene esa restricción, porque tiene que existir esa maniobrabilidad para que las instituciones puedan readecuar los presupuestos y el nuevo gobierno también pueda hacer esos movimientos, y eso lo permite la ley. El problema es de que cuando está la discusión en el Congreso es donde le ponen estos candados que ellos llaman, ¿va? Y eso es lo que afecta, porque a veces pues llega un ministro nuevo y en lo que conoce qué le corresponde hacer, se generan economías, y esos recursos, esas economías pueden trasladarse a otros ministerios que políticamente sean prioridad para el nuevo gobierno. Yo creo que eso debería de quedar, porque por la forma en que el proyecto de presupuesto está elaborado, de que está básicamente ajustado al funcionamiento de las instituciones, no hay para más. Entonces tendrá que darse esa facilidad para que se ajuste el presupuesto, ¿verdad? Gracias Abelardo. Vamos a hablar varias veces de este tema seguramente antes de que se termine aprobando el presupuesto. A ustedes gracias por habernos acompañado en este segmento. Vamos a ir a los deportes. A las 10 p.m. regresamos con Cristian Castillo y con Juan Carlos Sandoval, pero además lo invito a que venga con nosotros el día domingo a las 10 p.m. Destino 2016. Nos acompañará el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria para poder conversar acerca de las prioridades de esta gestión que le quedan 117 días. Vamos a deportes, volvemos en un momento.